En este vídeo aprenderás a crear respuestas rápidas en Instagram, tener respuestas predeterminadas para cuando contacten contigo o mensajes guardados para enviarlos con un solo clic. Y todo ello desde la misma aplicación de Instagram. Y para ello nos venimos a Instagram. Bienvenido a Tutoriales 3.0, estamos en nuestro perfil de Instagram y te mostraré las dos formas que tienes de crear estas respuestas automáticas. La primera, nos vendremos a la parte superior derecha al menú. Una vez nos salga el desplegable, nos iremos a configuración y en la barra superior de buscar vamos a poner la palabra respuesta. Automáticamente nos aparecerá respuesta guardada y le daremos clic. Y nos vendremos directamente a la sección de respuestas guardadas. Fíjate como aquí yo ya tengo una respuesta guardada y en la parte superior derecha le daremos al más. Ahí será donde podremos crear las respuestas. Si nos venimos a la respuesta que yo ya tengo creada, fíjate, le damos clic. Y aquí nos pone el método abreviado, que será el nombre que tú le quieras poner, y luego el mensaje. En este caso he puesto saludo, hola, me gustaría hablar contigo para hacer una colaboración. Cuando entras en una de estas respuestas también la puedes eliminar desde aquí, eliminar respuesta guardada. Y esto lo que hará será cuando quieras, por ejemplo, en este caso hacer una colaboración, directamente no tendrás que escribirlo, con un solo clic le podrás enviar este mensaje. Y ahora vamos a crear una respuesta automática al revés, cuando contacten con nosotros. Y para ello vamos a crear uno, le damos clic al más, aquí le ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, vamos a ponerle de nombre colaboración y ahora vamos a escribir el mensaje. Por ejemplo, podríamos poner me encantaría hacer una colaboración con ustedes, esto lo guardaríamos y como ves ya tenemos la respuesta guardada. Entonces una vez contactarían con nosotros para hacer una colaboración, directamente seleccionaríamos esta respuesta y la enviaríamos. Y ahora viene la parte importante, ¿dónde y cómo podemos enviar estas respuestas automáticas? Pues para ello volvemos a nuestro perfil y lo que vamos a hacer es irnos a los mensajes. Entramos en una conversación cualquiera, en este caso yo por ejemplo voy a enviarle un mensaje a mi perfil gamer y fíjate como en la barra inferior, en la parte derecha del todo tenemos un más. Si le dais clic, aquí nos va a aparecer al lado de los emotes un símbolo de mensaje. Le damos clic a este símbolo y aquí nos van a aparecer todas las respuestas guardadas que tengamos. Imaginaros que en este caso queremos hacer una colaboración con Monty de Clash Royale. Bueno, pues cogeríamos y elegiríamos la respuesta de saludo, le daríamos clic, automáticamente se nos pone el mensaje, le daríamos a enviar y ya le habríamos enviado el mensaje. Y lo mismo sucedería cuando nos envían un mensaje y queremos contestar. Os envían un mensaje para hacer una colaboración, le daríamos clic al más, le daríamos clic a mensajes y seleccionaríamos el mensaje que queremos contestar. Por ejemplo, en este caso el de colaboración, le daremos clic, se nos aparece en el mensaje y lo enviamos. Y así le contestaríamos automáticamente y rápidamente sin tener que escribir nada. Y ahora como segunda parte, además de todo esto, desde aquí, desde los mensajes, podemos crear también respuestas automáticas. Si volvemos de nuevo a darle clic al más y al símbolo de mensaje, aparte de aparecer los dos mensajes que hemos guardado, si le damos clic al más, podemos crear un nuevo mensaje desde aquí, desde un mismo mensaje con otro perfil. Son dos formas de las que podemos crear un mensaje. Podéis entrar en cualquier mensaje que tengáis en la lista de mensajes o ir a configuración y buscar respuesta guardada. Y así de fácil es como podemos crear respuestas guardadas para agilizar tanto los mensajes que enviemos como las contestaciones que podamos dar. Una herramienta fantástica de Instagram que conforme vaya creciendo tu perfil, estoy segurísimo que utilizarás. Y hasta aquí este tutorial de cómo crear respuestas automáticas en Instagram. Si te sirvió el vídeo, dale un buen like para que sigamos creando contenido de este tipo. Suscríbete al canal si todavía no lo estabas y no te pierdas este vídeo que te dejo en pantalla que va muy relacionado con el vídeo que acabas de ver. Un saludo y nos vemos en próximos tutoriales.